Allá en Tonga provocó tsunamis que afectaron la costa del Océano Pacífico en diferentes partes del continente americano y bueno, en nuestro país se generaron también alertas por riesgos de tsunami. El paso de los días también nos dimos cuenta de que muchas personas, muchos ciudadanos, principalmente turistas, no tenían idea de lo que había ocurrido. Esto es solamente un ejemplo, pero ocurre en muchísimas situaciones. La pregunta de fondo es si está faltando difusión a los avisos oficiales, si nos está faltando cultura de protección civil, y ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa. Saludo con muchísimo gusto a Eduardo Manzanares y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el tema y el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Magda, muy buenas tardes Víctor, buenas tardes a la audiencia de Mega Noticias. Oye Víctor, pues una vez más los mexicanos nos ponemos a prueba y sobre todo las autoridades de protección civil se ponen a prueba por eventos que no se pueden predecir, a pesar de lo que muchas teorías conspirativas dicen, es que en tal momento va a suceder un terremoto o en tal punto del año va a suceder algo catastrófico. Bueno, lo cierto es que los terremotos no se pueden predecir, los eventos de esta naturaleza, pues obviamente no hay predicciones a pesar del avance de la tecnología. Lo que sí se puede, bueno, pues es posterior o inmediatamente posterior a que suceda un evento como lo puede ser un terremoto o en este caso la explosión como en el Tongo de este volcán submarino, bueno, pues lo que pudiese llegar a suceder después. Sin embargo, en nuestro país, pues todavía estamos un poco lejos de estos sistemas de alerta temprana, ¿no crees? En el que pues la población sepa qué hacer en determinados momentos que desde luego nos agarran imprevistos y llega un momento en el que incluso nos pudiésemos sentir atraídos por la propia fuerza de la naturaleza, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cómo previo a un tsunami el mar empieza a retroceder para luego regresar en forma de ola, 3, 5, 10 metros y pues bueno, nos pudiese llamar incluso la atención la vida submarina y se nos olvida que estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Las grandes tragedias, mi querido Lalo, siempre tienen un atractivo morboso especial, ¿no? En el que a veces también te asombra y te maravilla. Claro, siempre y cuando las estés viendo en la distancia o las estés viendo a través de una película de ciencia ficción o a través de cualquier otra cosa. Pero vivirlas ya es otro asunto muy diferente y eso quienes las hemos vivido, yo he vivido algunas en particular, sé la fragilidad del ser humano y lo terriblemente impotente que te sientes ante un temblor o ante un ciclón en el que nada puedes hacer, te das cuenta el tamaño que eres como ser humano, lo frágil que eres ante esta situación. Pero el dato que daba el investigador José Luis Hernández hace un momento es dramático. Si de 10 pesos que se invierten en protección civil, por lo menos uno se dedicara correctamente a la cuestión de la prevención, lograríamos grandes avances. ¿Qué ocurre? Ocurre, y lo confirmo, ¿no?, con lo que señala el investigador, que tiene la experiencia para decirlo y el conocimiento. Finalmente, el aspecto de la protección civil parece que más bien lo hemos puesto en una línea de la línea de protección policíaca o de seguridad pública y le hemos quitado su importancia, a diferencia de otros países que en sí privilegian la protección civil como un problema que hay que darle prioridad 100%. Y es lo que ocurre con frecuencia. No sé si te ha pasado ver, pero muchas veces estas áreas de protección civil están descuidadas, ya sea por la falta de recurso, ya sea por la falta de capacitación. Muchas veces se utilizan como el lugar donde colocas a ese recomendado o a esa persona a la que quieres ayudar y que te ayudó en la elección, y cuando realmente son puestos muy delicados en los que implican una gran capacitación técnica y un conocimiento de lo que son y cómo se manejan las grandes tragedias. Es cierto también, injusto sería decir que no hemos avanzado, eso también lo reconoce el investigador, desde 1985 que con las manos rascábamos piedras y quitábamos losas para sacar a nuestros hermanos mexicanos en el temblor del 85, hemos avanzado muchísimo. Hoy muchos estados, muchos municipios tienen un reglamento formal de protección civil. El asunto es que, como muchas otras cosas en México, tenemos los documentos, tenemos el reglamento, pero muchas veces lo hacemos a un lado. Por una u otra razón, es letra muerta. La letra muerta, exactamente. Y ante esto y ante este panorama que estás dibujando, Víctor, bueno, pues, ¿qué es lo que se vislumbra, qué es lo que se espera, ¿no?, por parte de la propia Secretaría de Protección Civil, de las direcciones de Protección Civil municipales?
pero también de la sociedad, porque yo no puedo dejar a un lado la gran responsabilidad que nosotros tenemos por también aprender a través del autoconocimiento de qué hacer en este tipo de situaciones. Si el gobierno no nos los da, bueno, pues también dejar a un lado ese paternalismo y esa necesidad de que es que el gobierno no me está dando la información para yo poder actuar en consecuencia, sino buscarla, porque hay mucha bibliografía, porque hay muchos países en el mundo que esto que nosotros lo estamos platicando de manera sí consciente, pero que suceden, como el caso de un tsunami, de manera muy esporádica, bueno, pues nos lleva a dormirnos en nuestros laureles y decir es que a nosotros pues prácticamente no nos pasa. Si mal no recuerdo, el último gran tsunami que vivimos en nuestro país, en las costas del Pacífico, entre Michoacán y Guerrero, fue en el siglo XVIII, y hablo de un gran tsunami con olas de más de 10 metros de altura. Entonces, como que estamos un poco letargados también en esa necesidad de cuidarnos a nosotros mismos, Víctor. Dice un aforismo japonés, las tragedias o los terremotos llegan cuando los hombres olvidan. Y eso es muy cierto, mi querido Lalo, y ese aforismo lo aprendí precisamente en el temblor del 85, cuando todos decíamos, no hombre, en la Ciudad de México tiembla todo el tiempo, así que estamos acostumbrados y tenemos la cultura y no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada hasta que pasa. Llegó el 85 y después vendrían otros temblores más que nos enseñarían lo que es la fuerza de la naturaleza. Y sí, ocurre desafortunadamente, sé que voy a mencionar algo que es, digamos, un sitio común, una frase sobada, pero es una gran verdad. Al igual que otros aspectos de nuestra vida, la protección civil va muy ligada también a la educación, al conocimiento que tengas tú de la preservación de donde vives. ¿Cuántas personas conocen realmente los riesgos que tienen en el lugar donde viven? No sé, pero no creo que seamos todos. Muchas veces ocupas un lugar, llegas a vivir en una región y lo que menos sabes es el riesgo que enfrentas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la Ciudad de México me llama mucho la atención que ahora hay una serie de planos muy bien identificados, cuáles son las áreas más sensibles y de posible afectación en caso de un temblor, cosa que creo que es una herramienta útil. La pregunta es, ¿lo conocen los capitalinos? La gente que vive en la capital sabe exactamente dónde está ubicado su departamento, su casa, su calle, si realmente es una zona de alto riesgo, digo, para poder tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Y obviamente la cultura de la supervivencia que se da en base a ocurren los hechos. Mira, por ejemplo, en la Ciudad de México, poco a poco ha ido avanzando, la gente está muy lista, muy despierta en cuanto a las alarmas, en cuanto a salir corriendo, saben si tienen que bajar el departamento o irse a la azotea, el punto de reunión, en fin, pero eso es porque hay temblores y los temblores llegan con mucha frecuencia, más que antes. Pero hay otros lugares donde la tragedia se va cocinando, se va preparando y la gente olvida, como son los maremotos, los tsunamis, los mismos temblores en las áreas del interior del país como Oaxaca y Guerrero, donde es entendible a veces también, la gente está más preocupada por el día a día que por estarse preparando para una eventual tragedia, ¿no? En fin, no estoy justificando, yo creo que es una función también de la sociedad y que debe de estar muy ligado a la acción de gobierno, que no lo debe dejar como una cuestión secundaria y de que hay a ver cuándo lo atendemos, ¿no? Claro, y estamos hablando de grandes catástrofes, ¿no? Pero, a ver, Víctor, ¿tienes extintores en tu casa? Extinguidores en tu casa, en tu casa, la mía no, por ejemplo, ¿no? Claro que no. Y convivimos todos los días con elementos que pueden causar daño. Tenemos electricidad y tenemos gas. Está la estufa, está el calentador de agua. ¿Traes un extintor en tu auto? ¿Lo has revisado? ¿Lo has usado? Y lo sabemos usar. Claro, y eso es parte de la protección civil, Víctor, que va más allá de la catástrofe de un evento natural. O de la naturaleza, ¿no? Fíjate. Entonces, ¿cuántos realmente de nosotros sabemos qué hacer si de repente se incendia la olla con aceite? Claro, perdón, o algo que aprendimos aquí en un curso que nos dieron en Megacable de seguridad en oficinas y en áreas, es que no todos los extintores son para el mismo tipo de fuego. Hay un tipo de fuego que es eléctrico, que es de los alambres de la electricidad. Hay otro que es el generado por la madera y no se atacan de la misma manera. Puedes usar un extintor equivocado y en lugar de apagar el incendio vas a hacer que el incendio se haga más grande. Detalles de ese tipo, ¿no? Exacto. Que la verdad pocas veces ponemos atención.
no sabemos ni siquiera cómo usar un hacha o una otra herramienta de seguridad. Las tenemos ahí, sabemos, pero realmente las hemos usado. Es más, no vayamos lejos, la protección entre nosotros mismos. A mí me da terror el día que Dios no lo quiera, me dé un ataque al corazón, porque pregunto, ¿sabrá alguien resucitarme de los que están de mis compañeros de trabajo? Hemos tomado algún curso de primeros auxilios para saber qué hacer cuando a un niño se atraganta con un dulce, que es algo bastante frecuente. La respuesta es así es, vivimos en riesgo constante, vivimos y convivimos con el peligro en nuestras oficinas, en nuestras casas, obviamente en la calle. Y la pregunta es, desde mi punto de vista, ¿sabemos qué hacer en caso de? Y la respuesta, lamentablemente, es que la gran mayoría de la población en México no lo sabemos, Víctor. No sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo resucitar a alguien o hacer correctamente el RCP, no sabemos cómo apagar fuego. Hace un momento te iba a poner el ejemplo, ¿no? Oye, una olla de aceite se empieza a incendiar y estamos acostumbrados a apagar el fuego con agua. Pero si lo hacemos en ese tipo de incendios, estaríamos ocasionando mucho más daño, porque el aceite, cuando se prende, no se le puede echar agua. Entonces, y es así como nosotros, a final de cuentas, también podemos ir buscando nuevos mecanismos de protección. A final de cuentas, es nuestra vida, es la vida de nuestra familia, de nuestros vecinos, porque si vivimos en una casa que está aislada de los demás, a lo mejor nada más le hacemos daño a la casa. Pero si vivimos en un edificio de departamentos, ahí la situación empieza a verse un poco más complicada, ¿no? Claro, el manejo de los tanques de gas, por ejemplo, ¿no? Las fugas de gas que son tan frecuentes en el interior de las casas, ¿no? Los cortocircuitos, que también es algo que ocurre con frecuencia. En fin, tenemos mucho por delante en eso, y coincido con el investigador de hace un momento, ¿no? No solo es una responsabilidad de las autoridades, que sí la tienen, porque ellos tienen la obligación constantemente de estar educando, formando, educando. Una vez pusieron una valla en un puente peatonal, que recuerdo aquí, y yo le decía al de seguridad, le decía, oiga, ¿por qué la ponen si finalmente la gente termina rompiendo la valla, horadándola para poder cruzar con los carros ahí? Y me decía, es que lo entiendo, me dice, pero es nuestra obligación estar haciendo esa valla hasta que la gente aprenda que la valla es para que la gente no cruce la calle en ese punto. Exacto. Y utilice el paso a desnivel. Pero te enfrentas a esas realidades. Vas tú en tu auto, es otra, Lalo. Imagínate cuántas personas ves tú cruzando donde hay un paso a desnivel y la gente cruzando de manera irresponsable. Y les llamas la atención y se molestan y hasta te agreden. Y pues son detalles de ese tipo que se nos dan. Tú los vives, yo los vivo, es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, para desfortuna. Y parte de la cotidianidad, y hay que lograr superar esa etapa del no hacer nada. Querido Víctor, pues te agradezco, es un placer, y ha sido un placer nuevamente poder compartir estos minutos contigo. Muy buenas tardes. Igual para mí, Lalo, te mando un saludo.